El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente en nuestro programa de la Divina Voluntad y contamos con la asistencia de Cecilia. Ceci. Gracias, doctor, por invitarme a su programa, que el día de hoy con un tema muy interesante. Así es, Cuéntenos, como todos, ¿no? Sí, como todos, pero cuéntenos. Pero nos decías que tú querías que habláramos sobre el alma víctima, ¿no? Yo creo que se necesita mucho, doctor, porque ¿cuál es la razón o la necesidad de que haya almas víctimas? Creo que esto es muy importante. Y también, ¿por qué no tenerle miedo? O sea, en positivo, ¿por qué no tenerle miedo a este llamado? Porque a veces pensamos que ser alma víctima es un llamado para algunos escogidos y algunos que tengan la capacidad de hacerlo, porque no es así. No todo mundo, ¿no? Sí, como que es un llamado para algunos y no para todos. ¡Qué bueno!, dice uno. Así es. Almas víctimas sí, pero en ti, no en mí. Sí, qué bueno, tú eres una alma víctima, lo celebro, pero yo, porque no me toca a mí en mi casa. Así es. Bueno, primero hay que definir qué es un alma víctima, ¿no? Un alma víctima es aquella alma a la cual Jesús primero le pregunta si quiere. Todas las cosas de Dios siempre son voluntarias, nunca es algo impuesto. Cuando el alma acepta tener este oficio de alma víctima, lo que está aceptando es participar en la pasión de Jesús. O sea, convertirse en una actualización de la pasión de Jesús. ¿Por qué esto? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Jesús nos dice que el alma las personas tenemos que cooperar con Él y mantener este estado de sufrimiento de su humanidad, pero para estar continuamente reparando por los pecados de todo el mundo. Sí. O sea, Él en su humanidad lo hizo todo, pero su humanidad ya es gloriosa, ya no puede seguir sufriendo, pero Él necesita de alguna manera que el sufrimiento continúe para servir como un pararrayos a la justicia divina. También nos dicen los escritos de Luisa Picarreta que si hubiera faltado alguna vez por 15 minutos un alma víctima, hubiera destruido todo, porque no habría habido un sostén para la humanidad y algo que frenara la justicia divina, ¿no? ¿Por qué la justicia divina? Porque la justicia se tiene que descargar, o sea, es aquello que hablábamos del equilibrio de Dios. Entonces la justicia divina está motivada por las culpas de nosotros para descargarse. Pero si hay un alma que reciba sobre ella todo la fuerza de la justicia divina, ella tomaría sobre de ella misma el castigo que merecemos todos. Interesante. Y uniéndolo al sacrificio de Jesús, entonces tiene un valor infinito. Y tiene un valor prácticamente, diríamos, como redentor. Por lo tanto, tenemos este punto, alma víctima que se presta a sufrir todos los sufrimientos de la pasión de Jesús. Ajá. Y físicamente. A mí me gustaría como ampliarle un poco el concepto y preguntarle en esta ampliación. Cuando usted dice la pasión de Jesús, es que para mí la pasión de Jesús no es solamente desde el Jueves Santo, ¿verdad? O sea, que vamos a decir desde el huerto de Getsemaní hasta su muerte, sino para mí la pasión de Jesús es desde el momento en que Él nace. Desde que se encarna. Sí, desde que se encarna. La verdad pero es estamos hablando ahorita del alma víctima tradicional. Ok. O sea, lo que ha habido desde el momento de que Jesús estuvo en la tierra hasta el momento actual. Sí. Que son almas víctimas que se prestan nada más a sufrir en ellas todos los sufrimientos de Jesús. La corona de espinas, los flagelos,
incluso la cruz, los clavos, o sea, todos los estigmatizados, que es la parte física del sufrimiento de Jesús y que eso es lo que conocíamos. Prácticamente tenemos una historia de la pasión de Jesús de 20 horas. O sea, eso es lo que hemos tenido hasta ahora como punto de la pasión de Jesús. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, viene esta nueva revelación, esta revelación privada, Luisa Picarreta, donde Jesús nos habla de que su pasión no es nada más aquella, sino que su pasión fue triple. 3 pasiones: la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión del hombre, del judío, del romano. Pero para entender estas pasiones necesitamos entender primero qué es lo que vino a hacer Jesús a este mundo. O sea, la idea original de Dios de la encarnación del Verbo era para que el Verbo pudiera venir a reinar en este mundo. El reino de Dios en la tierra, el cual iba a estar Jesús a la cabeza, y Jesús reinando en el corazón de cada uno de nosotros, sí, en el alma de cada uno de nosotros. Eso se pierde en el paraíso terrenal y ahora esa finalidad ya no se puede llevar a cabo. Entonces Dios tiene un plan emergente y ese plan emergente es la redención, que generalmente la hemos confundido con la salvación. Y le hemos aplicado todo el valor de la pasión de Jesús, se lo hemos aplicado a la salvación del hombre. ¿Qué es la salvación del hombre? Que algún día, cuando te mueras, aunque pases por el purgatorio, pero que puedas llegar a la presencia de Dios, a vivir con Él. Cosa que no podían hacer todos los del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento estaban muertos a la gracia y por lo tanto no podían entrar al cielo. Entonces Jesús viene y nos hemos quedado en esa restitución de la gracia y que ya podemos acceder al cielo, a la presencia de Dios, pero nada más, ahí lo dejamos. Por lo tanto, el valor, el mérito, la persona de Jesús, que es persona divina, le da el suficiente, ¿cómo diríamos?, valor, precio, para que Dios conceda el perdón. Pero no era esa la finalidad única de la redención. La finalidad primaria es restituirle a la divinidad, o sea, al Padre, todo lo que el hombre no le había dado. Primera cosa. ¿Qué es lo que no le había dado? El amor que Dios requería, todo el agradecimiento por todo lo que tenía, el reconocimiento de todo lo que nos ha dado y sobre todo, tomar todo lo que el Padre había sacado de Él para nosotros, para vivirlo nosotros y que nosotros lo dejamos a un lado. Ahora el hombre tiene que volver a tomar eso, pero no puede. Entonces tiene que venir Jesús a rehacer al hombre para darle lo que antes tenía en el momento de la creación y en ese momento poder tener la capacidad suficiente para recibir lo que Dios había destinado para nosotros, que era una vida divina, y esa vida divina vivirla nosotros. Como no lo hemos hecho, la tiene que vivir Jesús, pero también tiene que vivir el castigo que nosotros merecemos por todo lo que hemos hecho. Entonces, la pasión de Jesús se vuelve triple. Él dice, pasión del amor. ¿Qué es eso? El amor que nosotros no le dimos a la divinidad, sí, y que insertamos, en vez de amor, insertamos cosas humanas. Ahí hay una muerte que le estamos dando en nosotros a la vida divina que debería de estar funcionando, viviendo en nosotros. Le dimos muerte para darle vida a la vida humana. Por lo tanto, Jesús tiene que venir a revertir aquello. ¿Qué necesita hacer? Darle muerte a la vida humana para darle vida nuevamente a la vida divina. O sea, tomar todo lo que el Padre había destinado para cada uno de nosotros y vivirlo Él.
Pero para eso necesita matar, que muera la voluntad humana. Y esa sería para mí la más importante señal de ser víctima. Más allá de que estemos en una cama como Luisa o que tengamos enfermedad tras enfermedad, sufrimiento tras sufrimiento. Sí, ahorita estamos en el punto de ver qué es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Entonces viene a sufrir una muerte por cada vez que nosotros hemos hecho un acto separado de la divina voluntad. Son millones. Innumerables muertes, infinitas muertes. Y Jesús dice que Él tuvo que morir todas esas veces para poder rehacer la justicia del Padre. Porque el Padre, como decíamos, es un equilibrio. Me deben tantas vidas divinas que no les han dado vida en ellos. Tú me tienes que pagar tantas muertes de vida humana para rehacer la vida divina. Y eso el único que lo podía hacer era Dios mismo. O sea, el hombre es incapaz de poderle haber aplicado a Jesús todas las muertes, el número de muertes que debería de haber sufrido. Y entonces es el amor divino el que tiene que írselas aplicando. Nada más, perdone la interrupción para que no se enojen sus fans. Perdone usted, le quiero preguntar. Te burlas. Sí, no me burlo, pero es que dicen que lo interrumpo, pero me gustaría aclarar que no es una entrevista, es un diálogo. Es un diálogo el que tengo con el doctor y se vale porque necesitamos entender, todos los que nos están viendo, a lo mejor van a ver este programa por primera vez y no van a entender prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues me pongo en su lugar y me gustaría que me aclarara a qué se refiere con tantas muertes. Es decir, cada acto que yo realizo fuera de la voluntad de Dios, haciendo mi voluntad, es aplicarle una muerte a Dios. Cada acto que hemos hecho fuera, o sea, en contrario a la voluntad de Dios, sí, es una muerte que nosotros le dimos a la vida que Dios quería vivir en nosotros en ese acto, y entonces le dimos vida a la vida humana. Qué difícil. ¿Sí? O sea, que se entienda. Sí. Fuimos creados para que que Dios viviera en nosotros. Ya habíamos hablado en algunos programas de que somos la maquinaria, perdón por la expresión, pero somos la maquinaria perfecta para que Dios pudiera desarrollar en nosotros, en el tiempo y en el espacio, todas sus acciones. Por eso es que tenemos ojos, por eso es que tenemos oídos, por eso es que tenemos olfato, por eso es que tenemos piernas, o sea, para que Dios pudiera desarrollar sus acciones de movimiento, de ver, de hablar, de todo, pero a través de nosotros. Entonces, cada acto nuestro debería de haber servido para que Dios pusiera un acto de Él en ese acto. Y como Dios en cada acto que hace, como Dios se mueve todo en cada momento, entonces cada acto significaría o representaría una vida de Él en ese acto. ¿Sí? Bueno, la sentencia del paraíso terrenal fue: el día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. El fruto del árbol, ya sabemos, era un acto de la voluntad humana separada de la voluntad divina, un acto de voluntad humana solo. En ese momento, la voluntad humana está adquiriendo en sí una muerte. Irremediablemente morirás. Una muerte tanto espiritual como física. El hombre iba a ser inmortal, no iba a morir. Y el hombre iba a estar siempre en la presencia de Dios, por lo tanto, muerte espiritual no existía. Cuando el hombre se quita aquello, se quita la vida y la voluntad divina, en ese momento lo que hace es, se queda nada más con su voluntad humana y adquiere las características de su naturaleza física, tiene que morir. Y la tiene que morir espiritualmente, ya no tiene la gracia. No tiene el acceso directo al cielo. Ni directo ni indirecto. No tiene acceso. Perdón, no tiene acceso. Por eso es que todos los del Antiguo Testamento se fueron al seno de Abraham a esperar la redención. ¿Por qué? Porque como estaba prevista la redención, hubiera sido injusto que los buenos del Antiguo Testamento
no tuvieran acceso a eso. Claro. Y aparte, los actos divinos son universales, no son particulares, sino universales. Por lo tanto, aquellos muertos a la gracia, buenos, santos, algunos de ellos, pero tuvieron que esperar esa restitución. Hijo, qué duro. ¿Sí? Ahora, viene Jesús con su pasión, la pasión del amor, ya dijimos, restituye el amor, restituye esa vida divina que debería de haber vivido cada uno, que lo platicamos en algún programa, que eso es la parábola del banquete de bodas. Sí. Es el traje que Jesús hizo para cada uno de nosotros, que es nuestra vida rehecha. Y luego, ya con eso, ahora tiene que tener otra pasión, que es la pasión del pecado. La pasión del pecado es cada acto separado de la voluntad de Dios merece una pena. ¿Sí? Y se prefigura o se figura como por cada pensamiento malo una espina, por cada acción mala un flagelo, en fin. Es una forma así metafórica de aplicar nuestra desobediencia. Así es. ¿Okay? Nuestra falta contra Dios. Y lo que necesitaríamos sufrir para que quedara saldada esa deuda. Como no lo podríamos sufrir nosotros, entonces Él lo toma como alma víctima, porque es un alma víctima, es la víctima por excelencia, y Él tiene que sufrir todo aquello. Pero no puede ser en un momento dado. También es desde el momento mismo de su encarnación que empieza a padecerlo. Entonces, la pasión de Jesús se desarrolla durante toda su vida. No es en las últimas 20 horas, es toda su vida, desde el momento de la encarnación. Y es la divinidad, el amor divino, quien le está aplicando, quien le está dando todo aquello que necesita para rehacer al hombre. Por lo tanto, la parte de la salvación es la parte mínima, y al mismo tiempo es la parte secundaria o terciaria, pero tiene que ser la primera en conseguirse para que todo lo demás funcione. ¿Sí? Por eso es que se nos aparece tanto en la vida de Jesús, aparece en primer lugar la salvación. Bueno, ya está esto se logró a través del sufrimiento de Jesús en toda su vida. En toda su vida y en esas esferas. Ahora, pero me faltó una. Me dijo la pasión del amor, la pasión del pecado. Y la pasión del hombre, que es lo que Dios no le podía dar, que era el odio, la venganza, los pecados capitales. Todos los pecados capitales. Por eso, los pecados capitales, pero yo me refiero, Dios no podía ser injusto con él, Dios no podía descargar esa animalidad que el hombre tiene para hacer todo aquello. Dios no podía aplicarle todo ese sufrimiento de golpes, de escupitinas, de odio así tremendo hacia aquella persona. Eso no se lo puede dar Dios, no lo tiene. Entonces eso se lo deja al hombre. Oh, qué fuerte. La parte final. Y Jesús dice que si el trabajo que él tenía que hacer aquí hubiera sido nada más la salvación, hubiera bastado una gota de su sangre o sus lágrimas para que el Padre hubiera perdonado. Pero no se trataba nada más de perdón, sino de restitución. Ese es el punto. Y eso es lo que lleva el victimado de Jesús a este grado. Bueno, ahora Jesús... ¿Nosotros participamos estas tres junto con Jesús? Por eso, nosotros usufructuamos esas tres. Okay. O sea, tenemos la posibilidad de tomarlas y aplicarlas a nosotros, pero falta lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y eso, dicho por San Pablo, necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y el catecismo de la Iglesia Católica como que le aumenta todavía. Sí, o sea, porque dijo San Pablo,
no lo dijo todo. Pues ya está dificilísimo, doctor. No, porque dice que necesitamos cumplir en nosotros los misterios y los estados de Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no es nada más la pasión, sino son los misterios y los estados. ¿Qué es eso? Toda su vida, los estados donde él aparentemente estaba bien, donde su predicación, su vida oculta, todo lo que él hizo, eso lo necesitamos repetir en nosotros. Okay. Y él hace, según el catecismo, no solo que lo repita en nosotros, sino que nosotros lo podamos vivir en él. O sea, como que nos quita la distancia del tiempo y nos dice, ustedes van a estar en Jesús hace 2000 años sufriendo esto, sí, nos vamos a integrar viviendo esto, pero ahora Él viene aquí y aquí lo tiene que pasar en ustedes. Ustedes tienen que aceptar esto y unirse a la pasión de Jesús. Por eso Jesús tiene su pasión también en nosotros. Claro, así es. Sí, de manera mística, ¿no? De una manera... Ajá. Y Él quiere que la criatura participe en esto porque su humanidad ya está en el cielo, ya es incapaz de sufrir, pero requiere de almas que estén de alguna manera prestándole su humanidad a Él para continuar en el tiempo. En el tiempo, su pasión. Y esas son las almas víctimas que hemos conocido. Pero se limitaba nada más a lo que él había decidido comunicarle a la criatura. Y lo único que decidió comunicarle es la pasión del último día de su vida. Pero no todo lo anterior. No todo lo anterior. Lo anterior eso quedó oculto. Qué interesante. Entonces queda la pasión de Jesús como las últimas 20 horas y ahí es donde las almas víctimas que ha habido hasta ahorita es lo que han tenido. Por eso han tenido la coronación de espinas, han tenido los estigmas, han tenido esa parte. Así es. Y hemos conocido unos cuantos. La verdad, sí. Unos cuantos. Pero hay miles de almas víctimas que anónimas. Ni idea tenemos, anónimos, que sufren la pasión de Jesús. A mí en lo personal me ha tocado conocer 2. Que nadie conoce, que nadie nada, pero de repente sufren la pasión de Jesús, tienen la coronación de espinas, el sangrado del corazón. Yo también conozco unos anónimos. Así, sí. Y que son anónimos. Y además es algo impactante. ¿Eh? Así es. Es impactante porque una persona que está aparentemente bien y de repente le empiezan a aparecer golpes en el cuerpo sin ninguna razón y le empieza a sangrar y le empieza a no poder ni caminar, ni hablar, ni nada, se le tiene que postrar en una cama. Y son personas de Dios, estamos hablando de personas de Dios, no de personas que están sumergidas en alguna extraña filosofía, sino personas que viven los sacramentos, que los practican, que tienen una vida noble y que sufren esto. Y que no tienen ningún signo, porque esto es algo que se ha tomado a veces como cuestión del enemigo. Claro, claro. O sea, yo no digo que no lo pudiera hacer, pero estas son, como tú dices, almas de Dios, almas que se han entregado a Dios, a ayudarlo, vamos a ponerlo así, en continuar su pasión. Y esas son las que conocemos ahorita. Así es. Okay. Bueno, eso es hasta antes de Luisa, que es el vivir la pasión de Jesús, pero en la parte conocida, en la parte corporal. Bueno, ahora, la víctima por excelencia es Jesús, claro, que es la víctima que, lo que hemos dicho, desde el momento de su encarnación hasta el momento de su muerte. ¿Dónde sufre estas 3 pasiones? ¿Sí? Sí. Bueno, cuando cualquier persona que desea entrar a vivir en la divina voluntad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que hacer exactamente lo que hizo Jesús para redimirnos. Tiene que llegar, destruir lo humano, darle muerte a la voluntad humana, no a la voluntad, sino al acto humano, vamos a ser más precisos, al acto humano, para unir la voluntad humana con su voluntad y rehacer todos los actos, pero en modo divino. ¿Tenemos que tener conciencia de eso? Claro. ¿De cada acto que hacemos? Por supuesto. ¿Hasta de dormir? Y perdona que sea tan dramática. Pero yo te diría, ¿tú tienes conciencia de que eres abogada cuando duermes? No.
¿Tienes conciencia de que eres abogada cuando comes? No, gracias a Dios. ¿Cuándo tienes conciencia? Cuando realizo un acto de abogada. Pero todos los demás no. No. Qué raro. No, no lo veo así, Porque- o sea, no, no. como que me desprendo, es que es verdad. No te desprendes. Eres. Soy abogada, pero no realizo mi capacidad de abogada completa cuando estoy comiendo o cuando estoy durmiendo. Bueno, quizá con ella, con su profesión no, pero en mi profesión sí, ¿Como médico? como médico. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo el ejercicio de la medicina, ¿sí? En Sí, este momento. sí. Pero si yo veo a alguien y lo veo con una cara determinada, una facies, lo veo caminar un poquito mal, digo, tiene esto, Está tiene grave. esto. Si yo toco como médico. O sea, inmediatamente tú tocas algo, a alguien, perdón, y estás explorando. Y cuando yo Porque como estás- abogado veo un papel y ya lo veo como Bueno, abogado. porque Entonces, estás acostumbrado a eso. Entonces se vuelve naturaleza en tu vida. Claro. Cuando el alma llega a vivir en la divina voluntad se convierte en naturaleza de tu vida y ya no tienes que estar consciente de cada acto. No nos alcanzaría el tiempo. Sí, no te alcanza. Entonces se vuelve naturaleza y en ese momento es que empieza a funcionar ese victimado, porque empezamos a darle muerte a lo nuestro, a lo humano, y es una muerte atroz, porque es una muerte no como la muerte que Jesús sufre en la cruz, sino es una muerte por cada acto. Sí, sí, Es una cruz en que cada acto, negándome a lo mío y poniéndolo de Dios, es un clavo que se pone. Entonces, es un clavo que es una crucifixión que no me permite el más mínimo movimiento. Entonces estoy entendiendo por qué el sacrificio es tan importante. Porque el sacrificio es la negativa a tu voluntad. Claro, O sea, ¿quieres comer? No comes. no come. ¿Quieres oír cosas bonitas? No las oyes. ¿Quieres estrangular a alguien? No No lo lo estrangulas. ¿Quieres gritar? No gritas. Ujú. Entonces el sacrificio por eso es tan importante. Todas las virtudes y todo lo que Jesús nos ha pedido desde antes de que Él estuviera aquí, o sea, desde la ley mosaica, es un destrúyete a ti mismo. Entonces, ¿el sacrificio es Niégate indispensable? a ti mismo, por supuesto. Es indispensable. No es que sea un camino para la salvación, como dice Juan Pablo II, es el no, único no, camino. es el único camino. O sea, deberíamos de entender esto cuando lo decimos, la gente no lo capta hacia la primera. Lo que traemos cargando no es vida, es muerte. Porque son actos puros, Es obras muerte humanas. espiritual. Pero como ya nadie piensa en lo espiritual, entonces cuando oyen esto dicen, ay, quién sabe de qué están hablando. O ya empezaron con sus cosas. Ya sabes a lo que me refiero. Pero es una muerte espiritual. Queramos o no queramos, nos vamos a enfrentar a este mundo espiritual. Nos vamos a enfrentar a este Dios en un momento dado. Y cuando ya quizá no haya remedio. Es que está Entonces- fuertísimo, doctor, es que perdóneme, está dificilísimo y por eso nos da miedo. O sea, ¿por qué se necesitan las almas víctimas? Estoy infiriendo que es la única forma en la que yo le doy gloria a Dios como Él se lo merece. Sí, pero las almas víctimas anteriores eran para tratar de mitigar la justicia. ¿Y ahora? Ahora es que cada persona tome sobre de sí ¿Su propia cruz? su propia cruz y haga lo que Jesús no hizo en él y que le ayude a Jesús, porque la divina voluntad no se limita a una criatura, sino se extiende a todos, es infinita, y con el sufrimiento que estoy teniendo yo, que es lo mismo que Jesús hizo por mí, pero ahora tomado por mí, es lo que Jesús hizo y eso se extiende a los demás. Es como si fuéramos Jesuses vivientes. Así es. Y ahora el alma no solo es un victimado propio, en que el alma está rehaciendo sus actos por sí misma con este sacrificio que dijimos, sino que Jesús en ella está rehaciendo todo lo que Él hizo y eso tiene valor universal. Entonces ahora el alma que vive en la divina voluntad se convierte en un alma víctima completa, total,
Y esa alma víctima se extiende ese victimado, perdón, se extiende a toda la humanidad para dar lo mismo que Jesús hizo y que el alma, que los demás tengan la posibilidad de tomar lo doble o lo triple o que sientan más fuerza para convertirse. El movimiento de conversión, Ceci, no es un movimiento que entre por los oídos. No entra por los oídos. No es un movimiento que entre por los ojos. Es una experiencia. Por los sentidos. Es una experiencia. Pero es una experiencia que sale de adentro. Sí. Es una experiencia en que de repente la criatura siente, piensa que algo le falta. No sabe qué es, pero se siente que algo le falta. Y en ese momento empieza una búsqueda. Y en esa búsqueda es donde Dios empieza a actuar. No lo lleva directamente a la Biblia, no lo lleva directamente a teología, no. Lo va llevando a que descubra un mundo que no es nada más material, sino que hay algo que trasciende la materia. Y puedes empezar a buscar incluso por vías equivocadas. Claro. Por vías equivocadas, a buscar, no sé, esa parte espiritual. Y ahí, si el alma es de buena voluntad, Dios se va a encargar de irlo guiando, hasta que llegue a Él. Pero el movimiento de conversión siempre es interior. ¿Y de dónde sale? ¿De mí? Por supuesto que no, si soy malo. No, eso sale de Dios. Eso sale de Dios. Del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que logró la pasión de Jesús, lo que logró la vida de María, lo que logran las oraciones de todo el mundo, de la Iglesia, las oraciones incluso de nuestra Madre como San Agustín. Es un movimiento interior que sale, aflora y dice, algo me hace falta. Listo, esa persona ya está del otro lado. Entonces, esa es una resurrección. Esa es la primera resurrección de la que habla San Juan. Ay, qué interesante. ¿Sí? Nos tenemos que andar más en eso. Algún día. Sí, tenemos que andar más en eso. Doctor, entonces, ¿por qué se necesitan las almas víctimas? ¿Todos deberíamos ser víctimas? ¿Todos? Todos. O sea, no es un llamado para unos cuantos, como decíamos, no, qué bueno que es el de la casa de enfrente y no de mi casa. Perdón, pero es que el que no sea alma víctima aquí va a ser alma víctima allá. ¿Dónde? En el purgatorio. Claro. Necesitamos quitarnos todo lo nuestro. Eso es algo que no entendemos. Todavía decimos, soy bueno. Y dice uno, pero ¿de qué me hablas? Es que yo soy bueno, no mato, no robo, no hago, no le hago mal a nadie. Perdón, pero eso no basta. Eso no basta. ¿Sí? Necesitamos restituirle a Dios todo el amor que no le hemos dado en cada acto. Ay, no, es muchísimo. Entonces, Muchísimo. ¿quiénes se exentan el purgatorio? Mínimos. Sí, pues, Mínimos. Por lo tanto, quitarme lo nuestro, al cielo no entra nada humano. Nada. eres divino. No importa lo que hayas hecho en esta vida. Si lo hiciste con tu voluntad es humano y eso no entra. Está tremendo. ¿Está tremendo? Está tremendo, doctor. Entonces, el victimado lo podemos sufrir aquí o lo podemos pasar allá. Mejor acá. Y hay personas que dicen, bueno, yo aquí me la paso más o menos bien, al final pues me arrepiento, me pongo en orden con Dios y me voy. Sí, lo que estás acumulando es sufrimiento para allá. No, y a ver, en la teoría, los estudios del purgatorio dicen que un sufrimiento del purgatorio es como si sumáramos todas las penas y sufrimientos y dolores y trabajos de la tierra. Imagínense. Sí, pero no lo pongamos así tan como quererlo en cantidad o en calidad. No se trata de cualificar el sufrimiento, se trata de ver lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo en esta vida es algo que me estoy acumulando muerte. Por favor, esto entenderlo. Es muerte que tengo que ir a dejarla allá del otro lado, pero que me la van a quitar ya no con actos de mi voluntad. Ya no es voluntario. Ojo con eso. Aquí es muy sencillo quitarlo. Claro, sencillo en relación con aquello. En relación con aquello. Pero es dificilísimo aquí, sí. ¿Cómo será allá? ¿Y por qué tenerle miedo? Sería la pregunta en positivo. O sea,
no debemos de tenerle miedo. Por supuesto que no, porque cada alma víctima de alguna manera está teniendo la semejanza con Jesús. Y eso equivale a una irse fundiendo o irse igualando a Jesús, que eso es lo que vamos a hacer después en el purgatorio. Entre más Jesús llevemos con nosotros, menos problema haya. Seremos luz para todos. Y el alma que vive en la divina voluntad, que vive plenamente, que verdaderamente vive, el purgatorio no tiene nada que hacer con ella. No, pues no. O sea, ¿por qué? Porque ya es Jesús viviendo en esa alma, ya Jesús no va a ir al purgatorio. Para vivir en la divina voluntad como alma víctima, ¿tengo que haber purificado todo lo que no hice conforme a la voluntad de Dios? Sí, pero ese es otro punto que es necesario entender. ¿Necesito rehacer mis actos? Sí. Yo puedo rehacer los actos, ojo con esto. ¿Puedo rehacer mis actos y aplicármelos a mí? Por supuesto. Porque estoy reparando por todo lo malo que he hecho y estoy readquiriendo lo que debería de haber hecho. Ahora, yo puedo reparar por ti. Claro. Yo puedo pagarle a Dios en amor por lo que tú no le diste. ¿Por qué? Porque tengo una voluntad divina y un amor divino que es infinito y que abarca todo. Es lo que hacen los santos. Que me alcanza. Claro. No. Muchos santos ofrecen la vida por ti. Sí, pero aquí estamos hablando de vida divina y de amor divino. Okay. Y el amor divino abarca todo, a toda la humanidad y todo lo que la humanidad debería de haber hecho. Entonces estoy hablando de ti, yo puedo rehacer todos tus actos, pero no te los puedo dar. ¿Y entonces? Quedan almacenados ahí junto con lo que Jesús hizo por ti para hacerte más fuerza, para que te conviertas, pero no te lo puedo aplicar. Yo no puedo aplicarle a alguien algo si no lo quiere aquella persona. Sí, no. Si no lo quiere, entonces se queda como una reserva. Se queda como una reserva, como un empujarlo, ¿no? Un empujarlo, una fuerza. Hasta que lo tumbe. Una fuerza que lo va a estar moviendo junto con Jesús, porque esto sin Jesús no se puede. No se puede, junto con Jesús para hacerles fuerza a todos los demás. Entonces, ¿por qué debo ser víctima? Por eso, porque rehago mi vida, porque le pago a Dios por todo lo que yo debería de haberle dado y porque de alguna manera me asocio a Jesús para hacer más fuerza a todas las almas. ¿Sí? ¿Por qué tenerle miedo? Pero, por favor, ¿cuál sería el miedo? Porque dice Jesús que en el momento que el alma viva en la divina voluntad, aparte del sufrimiento de estarse dando muerte a su propio gusto, a sus propios actos, pero también comparte los gozos y la felicidad y la bienaventuranza divina. Es como darle sentido, ¿no? Si yo le doy el sentido de que Jesús está viviendo en mí y que estoy restituyendo no solo el pecado personal, sino el de la humanidad y estoy siendo luz para los demás, pues yo creo que eso es muy satisfactorio. No es lo mismo yo ofrecer un sacrificio como le hacen algunos ascetas, ¿no? Hacen un ayuno, ¿no? Para ser más perfectos, a yo ofrecerlo, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios o por alguna persona que no se quiera convertir o para pedirle a Dios por mi familia, en fin, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Nada más que aquí hay otra diferencia enorme. Por ejemplo, tú estás hablando de un sacrificio. Sí. Perfecto. Ahora yo diría, ¿qué diferencia hay entre el ayuno y el comer? Si las dos lo haces en la divina voluntad. Ninguno porque es la divina voluntad. Porque en los dos te estás negando al acto humano, que ese es el verdadero sacrificio. Por lo tanto, aquí el sacrificio ya no es externo. Y se cumple aquello que se decía en el Antiguo Testamento. Tus ayunos, tus sacrificios me son, ¿cómo decía? Me son como injuria. Al revés. O sea, me son injuria porque el ayuno que yo quiero es que veas por la viuda, porque veas por tu prójimo. Misericordia quiero y no sacrificios. Así es. ¿No? Entonces ahora en la divina voluntad es la vida completa de Jesús repitiéndose en la criatura y mortificándose, pagando por todos, y eso no importa dónde lo estés haciendo.
no importa. Pero teniendo en cuenta que teniendo la voluntad divina en ti, no puedes querer algo contrario a lo que Dios quiere. Sí. Porque se puede tergiversar el sentido. Decir, entonces yo voy a vivir en la divina voluntad y voy a vivir como un, no sé, como un rey sin mortificarme en nada. No, porque ahí la divina voluntad no podría estar haciendo eso. Si nosotros vemos a Jesús como rey que está absolutamente mortificado en todo, pues lógicamente, y queremos repetir la vida de Jesús en nosotros, pues tiene que ser así. Así es. Jesús come para vivir, no vive para comer. Claro. Y así por el estilo. Y así sucesivamente. Así es. Ojalá y que haya quedado más o menos claro esto. Hay muchos temas que hablar aquí sobre ser víctima, y sobre todo hablaremos de cómo ofrecerse como víctima, porque hay una oración, ¿verdad? Que Luisa... Bueno, no se trata de actos así como formales. Aquí no se trata de consagraciones, no se trata de ofrecimientos. Se trata de un convencimiento de querer vivir en la divina voluntad y de no volver a darle vida a mi querer. Nada más. Olvídense de que ofrecimientos y que voy a ofrecer, me voy a rezar esto. No, aquí no se trata de eso. Muy bien. Se trata de decisión de vida. Yo pensé que tenía una formalidad en el sentido de que no es lo mismo que yo vaya asumiéndolo a que yo, después de tener una meditación, una oración, una preparación, pueda decir, pues yo sí me quiero ofrecer como una víctima. ¿Cuántas almas se consagran a la Virgen? Hay muchas. Miles, millones de muchas, almas. ¿Cuántas almas viven esa consagración? Pocas. Ninguna. Pocas. Ninguna. Yo diría que pocas. Ninguna. Está bien. Porque consagrarse es dedicarse al servicio de... Por eso, pero sí hay unas dedicadas al servicio. ¿En todo? En todo, yo creo que sí, doctor. Aunque sea una, pero sí la hay. Bueno, una. Aunque sea una. Vamos a concederle a Ceci una. Aunque sea una. Bueno, digo, Okay. hay pocas, ¿no? Que lo que queremos decir es Así que hay es. pocas. Y creo que con eso terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos terminó. Amigos, gracias Ceci por Gracias, estar con doctor, por nosotros. todo. Gracias, hasta la próxima.